Zami fami, Elfonel TV ou koman nou ye? Mwen espere ke nou an form. Elfonel TV toujou avek nou pou yon lot video. Kote Prezident Republik Chili ya, ki se Sebastian Pinilla, tap fe yon biografi de coronavirus, ki le coronavirus te komanse an Chine e ki le coronavirus te rentre au Chili. Et en plus, li pale des mesures qui éligibles, qui mesures que le prend pour combattre coronavirus là dans Chili. En nous écouter, président Sebastián Pinilla. Merci tout le monde. Finalmente, presidente, ¿qué fue el hecho que lo convenció? Ramón, el coronavirus empezó el 15 de diciembre en Wuhan, China. Nosotros el 3 de enero tuvimos nuestra primera reunión de trabajo para prepararnos para lo que venía, porque era anticipable. El 31 de enero hicimos el primer test de coronavirus, porque recibimos el ADN de los chinos y pudimos crear nuestro propio test aquí en el Instituto de Salud Pública. El 8 de febrero decretamos alerta sanitaria. ¿Por qué le digo esto? Porque aquí hay un plan que contempla etapa 1, 2, 3, 4. Y por tanto, cada decisión se ha tomado en el momento en que la ciencia, la OMS y las circunstancias lo aconsejaban. Y en este instante, cuando iniciamos la etapa 4, es decir, transmisión viral y transmisión comunitaria, circulación viral, el estado de catástrofe nos da herramientas que son hoy día necesarias y que se empiezan a implementar a partir de mañana. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas van a colaborar en controlar los pasos no habilitados de nuestra frontera, para evitar por ahí que entre el contagio. Van a colaborar más en prestar infraestructura hospitalaria y sanitaria. Van a colaborar en tareas sanitarias para apoyar a nuestro sistema de salud. Así que cada medida, la suspensión de clases, el cierre de las fronteras, el estado de catástrofe, se ha determinado cuando las circunstancias lo hacían aconsejable. Y le digo esto porque he visto tanta gente creativa que propone y propone soluciones sin ningún análisis, sin ningún fundamento. Nuestro gobierno y este presidente está tomando las decisiones en base a la ciencia, a los expertos, lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud y las experiencias de otros países. Y en ese sentido, ya que lo menciona, ha habido alcaldes que se han anticipado a decisiones presidenciales, incluso alcaldes que son de su sector político. De ese punto de vista, por ejemplo, lo obrado por Cartes en la Florida o Matei en Providencia, ¿usted considera que obraron mal entonces? No, pero mire, este es un problema muy complejo, Ramón. Por ejemplo, si un alcalde cierra los malls, ¿qué pasa con la gente de esa comuna? Se va a ir a la comuna de al lado. ¿Qué significa eso? Más transporte, más aglomeración, más contagio. Las medidas tienen que ser pensadas a nivel más general, más integral. Y por eso el gobierno ha ido tomando todas las medidas, cierre de fronteras, suspensión de clases, estado de catástrofe, cuando la ciencia, los expertos, la Organización Mundial de la Salud y las circunstancias lo hacían aconsejable. Y le quiero advertir, vamos a seguir tomando más medidas porque estamos en la etapa 4. Normalmente este periodo dura 12 semanas. El primer caso en Chile fue el 3 de marzo. Y por tanto vamos a tener el pic de contagios a fines de abril, coincidiendo con el plebiscito, comienzos de mayo. Y de esa forma lo que hemos tomado nosotros son las decisiones que le hacen bien a nuestro país. Hay muchas ideas creativas que yo he escuchado que si las tomáramos, agravaríamos la situación. Si hay un plan y esta proyección está realizada de esa manera, presidente, ¿cuál es el momento que aconseja ese plan, por ejemplo, para cerrar el comercio, ya que estamos hablando de eso? Mire, además de proteger la salud de los chilenos y la vida de los grupos vulnerables. Porque mire, yo no estoy preocupado en usted, Ramón, porque usted es joven, si se enferma va a tener 5 días de gripe en su casa. Yo estoy preocupado por su papá, por su abuelo, por la gente que está en los grupos de riesgo, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, porque ellos están arriesgando su vida, literalmente. Y mire lo que pasa en Italia. Ayer se murieron 300 personas. Y por lo tanto, tenemos que tomar las decisiones pensando en proteger la salud, pero también es necesario que la gente tenga abastecimiento de los bienes esenciales, que funcione la electricidad, el agua potable, las telecomunicaciones, que funcione el abastecimiento básico de alimentos y medicamentos. Y por lo tanto, estamos tomando las medidas, tomando en consideración la salud como primera prioridad y el mejor funcionamiento posible de la sociedad, porque también es muy importante para
la inmensa mayoría de los chilenos. En esa disyuntiva, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Santiago hace 2 días ha dicho que cerrar el comercio era una mala medida que incluso podría fomentar el mercado negro. ¿Usted le encuentra la razón? Bueno, cada medida hay que analizarla en toda su complejidad. Y mucha gente propone medidas y los expertos nos dicen, si usted hace eso, lo único que va a hacer es perjudicar y agravar la situación del coronavirus en Chile. Pero va a llegar un momento que hay que hacerlo, ¿no? Vamos a ir cerrando aquellos lugares en que hay mayor compromiso con la salud, pero que también nos garantice que el abastecimiento de la gente necesita alimentarse, necesita medicamentos, necesita que haya agua potable, que haya electricidad, y eso hay que salvaguardarlo. Pero no necesita comprar camisas, camisetas y corbatas ahora, tal vez. Claro, por eso que hoy día se produjo un acuerdo de las grandes cadenas de malls que decidieron mantener abiertos los bancos, los supermercados, las farmacias y las tiendas para el hogar y cerrar todo lo demás. Ese fue un acuerdo que lograron las grandes cadenas en coordinación con el ministro de Economía. Y es un buen